Buenos días, compañeros, y feliz Navidad. ¿Qué tal? Bueno, espero que todos estéis bien. Aquí estamos en el aviario de siempre. Todavía no nos hemos cambiado, aunque sí que habéis visto seguramente, si os habéis fijado, alguna foto que he subido del nuevo aviario que estoy preparando. Que la verdad es que ya, bueno, se ve color. Ya parece que la cosa va tirando para arriba. Yo espero que esta semana lo termine y pueda ya empezar a llevarme a los pajaritos para allá, porque aunque no me lleguen las jaulas hasta final del mes de enero, yo creo que, que así va a ser, final del mes de enero, yo creo que lo que voy a hacer es llevarme estas jaulas, tal cual las tengo ahora, al nuevo aviario y tirar ya por empezar por lo menos con algunas parejas ahí, en estas jaulas, seguramente. Y luego ya cuando me lleguen las nuevas, empezaré con las parejas un poco más retrasadas. ¿Vale? Porque es que, mirad, la parejita de Miguel Colomer, esta de aquí, que por cierto se le ha caído el palo, ya le he retirado un huevo hoy, ¿vale? Por supuesto, no pisado, ¿vale? Pero esta ya hoy había puesto un huevo. O sea que mal vamos. Y es que, mirad, acabo de limpiar bandejas y he quitado 3 huevos de aquí, o 4, ya no me acuerdo. Y mirad lo que tengo aquí ahora. Sangre, que se ha pillado una con el dedo, que ahora la miraré a ver qué le está pasando. Se ha ido a enganchar o algo. Y mirad, un huevo. Me ha recién puesto, ¿eh? ¿Lo veis? Está ahí un poco picado, pero bueno, sí da igual, si este no vale para nada. Pero bueno, que ya hay algunas pajaritas que ya no aguantan. Entonces, antes de echar a perder huevos y que se debiliten, pues nada, tiraremos por hacer algunas parejas con las hembras y los machos que yo vea un poco más fuertes. Los que vea que todavía no y que están muy verdes, pues los dejaré en plan voladera, como están ahora, y ya está. No sé cómo me voy a apañar, porque tampoco hay mucho espacio. Si yo cojo estos módulos solamente, que son los que yo me quiero llevar al nuevo aviario, para hacer luego voladera, y pretendo meter a estos animales ahí y encima sacar algunas parejas, lo voy a tener un poco difícil. Pero bueno, también confío, es que he tenido mala suerte, porque me ha pillado encima toda la época de fiestas. Entonces esperemos que las jaulas lleguen un poco antes de lo previsto. A ver si con un poquito de suerte no me llegan a finales de enero y me llegan a mediados, ¿vale? Yo espero que para la semana del 20 pues tenerlas ya, montarlas rápidamente y empezar a hacer las parejas. Luego ya después, pues que se pongan a criar cuando ellos quieran. Pero bueno, también el cambio del aviario les va a suponer aunque van a mejor, pero les va a suponer, pues eso, variar condiciones, variar temperatura, variar humedad. No van a variar la alimentación, ni lo que les estoy poniendo yo, ni los cuidados que les doy, pero ostras, todo lo demás, que son cosas muy importantes, las van a variar la humedad, que estoy midiendo la humedad y estamos a 45 allí, y temperatura, que van a estar a 20-15 grados constantes. Entonces, eso lo van a notar bastante. ¿Qué más? Pues por lo demás, poco más hay que contar de momento. Yo estoy con el precría. La verdad es que con el precría estoy notando que están aumentando más el celo. Esta mañana cuando venía para acá, eran las 8 de la mañana aquí en Madrid y estaba amaneciendo. Bueno, voy enseñando a los pajaritos mientras. Eran las 8 de la mañana y estaba amaneciendo, ¿vale? Mirad las hembras. Y ayer estaba anocheciendo a las 6. O sea, que estamos hablando de que estamos en 10 horas de luz. Que tampoco es una pasada, 10 horas de luz. Para que ellos se encelen, yo creo que tampoco es demasiado. Y no les tengo con nada de luz artificial, Ni nada este año. Ni temperatura ni luz artificial. Y están poniendo huevos. Entonces, pues nada, pues mala suerte, ¿no? Yo no pensaba que se iban a lanzar a poner huevos tan pronto. Pero sí. Y es que, fijaos, la temperatura esta mañana era de menos 2 grados cuando venía para acá. Menos 2 grados. Una pasada. Bueno, de hecho, ¿qué leches? Que he ido a la fuente a cogerles el agua y no salía el agua de lo congelada que estaba en la tubería. O sea que para que os hagáis una idea, la tubería tiene un tramo visto que está en la calle y estaba congelada. No he podido sacar agua hasta que no ha pasado un rato
y la tubería ya ha empezado a sacar un hilillo de agua y luego con ese hilillo pues ha ido descongelando toda la restante y ya me ha salido todo el agua, pero vamos, que aún así me ha costado, ¿eh? Y nada, estoy con el Fast Multipower, que la semana pasada con todo el rollo de la mudanza no se lo puse, no os peguéis, y lo estoy hidratando ahora mismo. Y esta semana les toca Fitolobby, porque la semana anterior ha sido simplemente agua con acidificante, o sea, vamos a llamarla semana de descanso del tratamiento. Estoy con el Fitolobby, que ahora le toca 7 días. Creo que luego les voy a dar el Extol para evitar piojillo. Además, espero que coincida con la semana de traslado, entonces ya me los llevo limpios. Y pues poco más. Luego después les toca empezar ya con un tratamiento de mantenimiento, su complejo vitamínico normal y poco más. El Chilamín un par de veces a la semana, creo que es, ¿vale? Ya lo iba a decir en inglés. Entonces, pues nada, que todo bien de momento, ninguna baja, que es lo importante. Los pájaros, para las condiciones en las que están aquí, que es una mierda, les veo bien, les veo espabiladetes, les veo fuertes. A las hembras poniendo huevos, que eso es importante, porque eso es un síntoma de que, bueno, más o menos se las ve fuertes. Las he soplado también la barriga, que es una de las cosas primeras que hago todos los días cuando puedo venir el fin de semana. Los fines de semana son para eso. Mirad cómo le quita ya plumas. Ese pájaro se lleva plumillas para allá. ¿Lo veis? En el pico. Estos están ya muy animados. Y nada, las barrigas, como os decía, súper bien. El pienso olor, la verdad es que estoy muy contento con él, me está funcionando. Más cosas. Pues me pasó una cosa muy curiosa la semana pasada, que no la comenté. Pensaba hacer un vídeo, pero con el tema de la mudanza, pues lo dejé de pasar. Y ayer, cuando Asier subió un vídeo a Instagram de una tortuga que se había encontrado en la basura, que me parece una vergüenza lo que hace la gente con los animales, pues me recordó el tema. Y es el siguiente. Yo cuando salía de aquí del aviario el otro día, me encontré un pajarito timbrado. Bueno, yo creo que la verdad es que es un timbrado o un fife, todavía no lo sé bien. Yo creo que es un híbrido, hay una mezcla rara que han hecho, pues eso. El caso es que estaba tirado en el suelo y no volaba ni prácticamente andaba, estaba muy débil. Y yo lo cogí y como sabía yo, el criador de por aquí, que tiene ese tipo de pájaros, pues me fui a su aviario con el pájaro en la mano, pajarita en este caso, y llamé a su puerta y le dije, oye, creo que este pájaro es tuyo, ¿no? Y la verdad es que me quedé sorprendido porque me dijo, sí, claro, este pájaro es mío. Digo, pues mira, te lo he cogido, se le había escapado. Me dice, no, le he soltado. Digo, ¿que lo has soltado? Me dice, sí, claro, le he soltado. ¿Y por qué la has soltado? Y me dice, porque está enfermo. Digo, bueno, pues te pasó alguna medicina o algo. No, es que tiene la barriga limpia, pero tiene quilla y no sé lo que le pasa. Entonces, como no tengo medicina, digo, hombre, pero tener un pájaro. Y me dijo, mira, si quieres, cúralo tú y te lo quedas. Si no, suéltalo. Entonces, claro, al final, pues eso dije, me cago en la leche, vaya tela, qué poca vergüenza que la gente tenga animales para eso. O sea, vosotros sabéis que yo he tenido aquí un pájaro inválido, que ni se movía, el pobre se arrastraba, la jaula no tenía palos, yo lo he tenido así durante un par de años. No sé, que te fastidia, ¿no? Porque te gastan una jaula, pero a mí me sabe mal eso. Yo antes de soltarlo, prefiero recuperarlo si es que puedo y dárselo a algún chaval que le guste, a algún niño, o regalárselo a, no sé, a algún familiar o a alguien que le apetezca tener un pajarillo simplemente como animal de compañía. Pero tirarlo, soltarlo, vamos, abocarlo a que se muera y encima de inanición, o sea, porque no tenga alimento o porque no tenga agua, me parece una vergüenza. Entonces me la he llevado a la pajarita, la he llevado a la casa nueva directamente, es el primer canario que ha entrado en la casa nueva. Y ahí le tengo, en la cocina, en una jaula pequeña, le he dado vitamina B más K, un poco en plan reconstituyente, porque es verdad que la pajarita yo no la veo la tripa
con ninguna mancha extraña ni nada, tiene la tripa muy blanquita. Lo que pasa es que está extremadamente delgada. No para de comer, está todo el día comiendo, ya os la enseñaré, a ver si os la muestro en algún vídeo. Y nada, y aquí no la he tenido porque primero necesita cuidados y segundo es una pajarita que yo no sé lo que tiene y deja de tener. Así es que no la quería juntar con los míos, ¿vale? Bueno, ya os la enseñaré. Y bueno, pues enseguida yo dije, bueno, pues la regalaré luego, veré lo que hago. Y mis hijos enseguida han dicho que no, que esa pájara se queda con nosotros. Así es que, como ya sabéis que las hembras de Fife o de timbrado son buenas criadoras, la usaremos de nodriza para los Gloster, por ejemplo. A ver qué tal, ¿vale? No sé si se recupera, la usaré de nodriza, desde luego, porque esa ya no la puedo soltar. Esa pajarita ni regalar ni hacer nada con ella. Esa pajarita se tienen que quedar ya con nosotros, ¿vale? Así es que bueno, que desde aquí eso, que si veis un pájaro enfermo o lo que sea en vuestro aviario, pues es una responsabilidad vuestra, mala suerte, tratar de curarlo, ¿vale? Y si no podéis, no sabéis o no queréis, regalarlo a alguien que sí que le guste, ¿vale? Hay mucha gente por ahí que seguramente os lo acepte, porque al final es un ser vivo, ¿vale? Bueno, pues nada más. Solamente hay poca novedad, la verdad. ¿Vale? Venga, hala. Que tengáis buena entrada y salida de año. Que den por culo al 2020 ya de una vez. Y que tengamos todos un sano y feliz 2021. Venga, chao.